Bien, estimados apoderados, alumnos, público en general, comunidad acá de La Serena, hoy día tenemos un nuevo programa de Activando la Cultura con una invitada especial, muy especial para nosotros porque ya estuvo presencialmente en nuestro colegio. Este es ya nuestro segundo programa de Activando la Cultura en esta nueva temporada. Nos acompaña el profesor Miguel Ángel, quien va a dirigir esta conversación, y él va a presentar también a los alumnos que nos acompañan hoy, y obviamente nuestra querida invitada, la profesora Sol Serrano Pérez, ¿cierto? Premio Nacional de Historia 2018. No olvidar suscribirse a nuestro canal, seguirnos en las redes sociales, estar informados de lo que nosotros estamos trabajando para ustedes. Miguel Ángel. Bien, muy buenas tardes. Antes de presentar a nuestra invitada, quiero presentar al panel de nuestro programa Activando la Cultura. ¿Ya? Tenemos a don Claudio Jack y su hijo Aitor, que están, Aitor está en el 7º año ya, a don Juan Carlos Pesante y a su hija Laurita, que está en sexto básico, y al profesor Yerko Bruna con su hija Emilia, que ya está en su último año, cuarto medio. ¿Ya? Ellos nos van a acompañar, van a hacer algunas preguntas a nuestra invitada. Bueno, y partiendo, para mí es un honor y un privilegio de poder presentar a la doctora Sol Serrano Pérez. ¿Ya? Ella es académica e investigadora del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Ya? La doctora Sol se licenció en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile, posteriormente cursó un máster en Artes en la Universidad de Yale. Ya en el año 1993 obtuvo un doctorado en Historia en la Universidad Católica. Desde entonces ella es profesora en este instituto, historiadora e investigadora, y donde se ha desarrollado profesionalmente. Entre el año 2015 y 2017, ella se desempeñó como vicerrectora de investigación en la Universidad Católica. Sus principales líneas están asociadas a la investigación, que están asociadas a la historia política, intelectual, educacional, religiosa del siglo XIX de nuestro país, pues en Chile. Ya en el año 2018 publicó el libro El Liceo, Relato, Memoria y Política, en donde ella fundamentó la importancia de la institución educacional durante el siglo XX. Y en el 2018 ella recibió el Premio Nacional de Historia, convirtiéndose en la primera mujer en el país en obtener este importante reconocimiento. Sin mayores preámbulos, y le damos la cordial bienvenida a la doctora Sol Serrano Pérez. Muchas gracias, muchísimas gracias, Sebastián, y gracias por su presentación, por tu presentación, Miguel. Estoy muy contenta, voy a decir, de estar aquí, como si estuviera con ustedes allá, en el colegio inglés, que tuvimos una experiencia muy linda, que la recuerdo muy bien, y le costó un poco pillarme porque estos tiempos no son fáciles, pero en fin, aquí estoy y quiero darle las buenas tardes a la familia Bruna, a la familia Jacques, se dice, ¿no? Sí, a la francesa, y a la familia Pesante, y a estos niños maravillosos que estoy viendo a través de la pantalla, que estoy ansiosa por saber mucho más qué piensan ellos, qué pienso yo. Así Exacto. que gracias de nuevo. Bien, vamos a comenzar y vamos a partir de inmediato para aprovechar el tiempo. Vamos a invitar a don Claudio y a Aitor, que ellos tienen una pregunta para usted, para que usted nos pueda ayudar a dar claridad y luz a esta interrogante, estos cuestionamientos. Don Claudio. Muy bien, profesora, buenas tardes. Bueno, primero le voy a decir que yo he aprendido más historia como papá que como estudiante, ¿eh? Porque tengo tres hijos, entonces me he repetido la historia 3 veces. ¿Eh? Qué bueno. A historia del menor y bueno, ha sido re interesante. Uno de los periodos que nos gusta bastante con Aitor, que hemos leído, siempre conversamos bastante de la historia, digamos, del principio del siglo XIX, del 1800, justo más o menos en ese momento en que en Europa hay toda una revuelta, ¿cierto? Napoleón entrando a países, digamos, llevando la República, qué sé yo, a España, etcétera, y eso generó
obviamente en las Américas todo un movimiento que termina después, deriva en la independencia de los países. Y nosotros nos dimos cuenta que ese periodo es fundamental y es bastante corto, por ejemplo, desde 1810, que está el primer cabildo, ¿cierto? Hasta que personas en Chile, que aparentemente tenían mayor educación, muchos habían estado fuera del país, empiezan a impulsar algunas ideas bien revolucionarias. José Miguel Carrera en 1813 promueve la primera ley para la educación primaria, ¿cierto? Y se ve una muy buena intención de educar al país, ¿cierto? La ley hablaba de que en los pueblos con más de 50 vecinos había que tener una escuela, ¿cierto? Había que tener un profesor que era financiado por la administración local, no sé si era un municipio en esa época, y bueno, ahí nos surge una pregunta que tiene Historia y que se la va a hacer a Historia. ¿Por qué en esa época, si se daba mucho darle educación a los pueblos, por qué había mucha gente que todavía no tenía la educación básica para poder leer cosas básicas? Perfecto. Es muy importante lo que tú preguntas, porque nosotros ya vivimos en una sociedad tan escolarizada, tenemos universalidad, ¿no es cierto? Todos los niños van al colegio, a la escuela primaria y después a la secundaria, pero eso es bastante reciente, porque no se suponía que la escuela era donde básicamente se aprendía a leer y escribir, era algo importante para la vida. Nosotros a eso nos cuesta mucho entenderlo, pero la educación la escuela se empezó a extender en el mundo occidental hace 200 años, y en nosotros también. No había niños en la escuela. Habían poquísimos, digamos, no habían escuelas, más bien, o sea, había, y hubo en la época colonial, no eran escuelas muy formales, era más bien alguien de la localidad que se juntaba un grupo de familias y le pagaban a uno un poco para que les enseñara a leer y a escribir. Eso pasaba en el artesanado de las ciudades. Y las clases altas educaban a sus hijos, a sus hijas en la casa. Se suponía que una generación enseñaba a la otra, y las mujeres no iban a la escuela. Y los hombres de la élite, tuvieron colegios de las congregaciones religiosas. Y ellos sí, entonces, iban a lo que hoy día llamaríamos la secundaria. En esa época no era necesario ir a la primaria, bastaba con que supieras leer y escribir y contar, más o menos, para poder entrar directo a la humanidades, que llamaban. Lo fascinante que tiene la independencia y lo que pasa en todo ese periodo tan increíble, porque es tan corto, y uno piensa que en 10 años pasaron más cosas, no cabe duda que en nuestros últimos 10 años, si uno piensa desde el cabildo, del cabildo abierto, hasta la patria nueva, y a la independencia, que el 18 es harto poco. Bueno, pero entonces lo que pasa es que en ese pensamiento de la gente que gobernaba, se empezaba a creer que era muy importante que todos los niños fueran a la escuela. Porque era
que había que desarrollar un tipo de inteligencia que era necesario para el progreso de la sociedad. Hace 1000 años a nadie se le ocurría que ningún niño tenía que ir a colegio. Como digo, es un fenómeno muy moderno y que tiene que ver con el desarrollo de las ciencias, el desarrollo de la tecnología y sobre todo la importancia de aprender a leer y escribir, que es mucho más que un silabario, pero es ingresar al mundo en esa época se consideraba cultura solo lo que era la cultura ilustrada, la palabra letrada, esa se entiende. Entonces no había. Y termino diciéndote esto. Los niños, hacia esa época, no, perdón, no los niños, la población que vivía en el campo era el 90% de la población, o sea, 9 de cada 10 vivían en el campo. Y en el campo era imposible tener escuela, porque ¿de qué le servía al mundo campesino que trabajaba con sus padres en la agricultura y también en la casa extendida, digamos, que se hacía cargo de los pollos, o de la chacra, o de sacarle la leche a la vaca, digamos, ¿por qué iba a ser útil saber leer y escribir? Entonces, y además, vivían todos muy lejos unos de otros. Y una escuela requiere gente cerca. Perdón. Pues como decía un ministro en esa época, no puede haber una escuela por familia. Tú tienes que juntar a varias familias. Y esas varias familias a mucha distancia. O sea, no te digo kilómetros. Bastante más que eso podían estar. Entonces no era el caso. Y después, mucho después empezó a ser una necesidad. Entonces, no es que al Estado chileno no le importara, o sea, habían dos cosas, habían pocas escuelas, pero también había muy pocos alumnos. ¿Me explico? Y por eso, porque eso no era necesario, es el mundo urbano. En la medida en que Chile se va urbanizando, es donde van creciendo las escuelas, y también hubo ya escuelas rurales, donde habían lo que en esa época se llamaban los lugarejos, que eran ya varias casas reunidas, digamos. Entonces, contestándote ya en directo, había, pero muy, muy poca y de una manera muy distinta a la que tú te puedes imaginar que es una escuela hoy día. ¿Sí? Okay. ¿Te contesto, Aitor? Bien, continuando con la conversación, les vamos a pedir al profesor Yerko Bruna y a Emilia que puedan desarrollar también su pregunta. Hola. Muchas gracias, Miguel Ángel. A mí me gustan un poco las metáforas que salen en la historia, a propósito de que hay ciertos hechos que significan una cosa y cuyo impacto termina siendo otro. Y hay una que en particular quisiera desarrollar, que usted desarrollara a partir de un dicho que es muy popular, que es que... se me olvidó. No. Que es que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces, tomando en consideración ese primer dicho popular, sabemos que todos los gobiernos de la historia de Chile lo que han hecho es intentar impulsar o mejorar la educación de alguna forma. Entonces, considerando ambos elementos, Emilia tiene una pregunta para usted. Buenas tardes. No te oigo, Emilia. Le decía que buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros queremos saber cuáles fueron la influencia que tuvieron los extranjeros que llegaron a Chile en el siglo XIX con respecto a la educación, como lo fue Andrés Bello. Muchísima. Enorme. Porque si bien había unas ciertas personas acomodadas que eran letradas, como se dice, o sea, y que fueron
los gobiernos, era una élite chiquitita. Habían estudiado a su vez menos que muchas otras personas de afuera. La Universidad de San Felipe, que fue la primera universidad, llamémoslo así, estatal, o sea, monárquica, lo que no era de las congregaciones. Empezó, ya se me olvidó a mí la fecha, 1778 creo, pero en fin, viene a finales del 18. Y ahí se estudiaba un poco de leyes y un poco de matemáticas, pero en fin, era bastante poca. Donde había más educación era en las congregaciones. Bueno, entonces, el gobierno, los nuevos gobiernos independientes, duraran un poco en ese periodo entre el 10 y el 30, digamos, parecía obvio que había que traer gente porque, por ejemplo, no había solo un ingeniero, que es un ingeniero militar español. No había profesores suficientes. No había profesores como hay hoy día en la primaria o en la secundaria que se habían formado como profesores. Entonces, armar esto bastante de la nada era muy difícil. Y coincidió con un periodo muy complicado en Europa, sobre todo en Francia y Alemania, que es donde más hubo de los extranjeros, de las revoluciones liberales que se llamaron, de 1830, de 1848, en los cuales gente muy destacada, perdón, y después, como decía Aitor, de las guerras napoleónicas, hubo mucha gente que tuvo que arrancar o buscar otros lugares. Y pasó que muchos, yendo a veces a América del Norte, tenían que ir por el Cabo de Hornos. ¿Ah? Entonces subían y se quedaban en Valparaíso, por ejemplo, o cosas así. Entonces, el caso, por ejemplo, de Nathaniel Cox, por darte un caso en medicina, ya que era un gran médico militar, y que en Valparaíso se fue quedando y le fue gustando, se enamoró de una chilena y se quedó acá. ¿Ya? Ese era un caso bastante corriente. Entonces, juntar esa masa, esa cantidad de profesores que requería en ese momento, sobre todo el Instituto Nacional, y después, ya lo hablamos aquella vez que yo vine, que fui al colegio, la importancia de Ignacio Domeyko en el Liceo de La Serena, que uno le dice el Liceo de Coquimbo, ahí hay una discusión. Entonces, como te digo, vienen por razones muy distintas, pero y el gobierno de Chile ahí jugó un cuento porque ellos tenían sueldos muy buenos, incluso en relación a Europa, ¿ya? O sea, entonces, no solamente por sueldo, para algunos era interesante quedarse aquí, otros realmente andaban dando vueltas nomás por Europa, medio arrancando. El caso de Domeyko, porque cómo no vamos a hablar de él esta noche, cuya historia seguramente ustedes conocen mejor que yo, pero él era un exiliado polaco en París, cuando ellos ya se dieron cuenta que no, la dominación rusa iba a seguir y que no había revuelta posible. Bueno, estudió en París, pero después se fue a trabajar a una mina en Alsacia. Y entonces, cuando un profesor de él, que era minerólogo en la Escuela de París, había pasado por Chile un tiempo, había hecho algunas cuestiones tecnológicas, él es del reverbero, nunca sabía cómo se dice. Entonces, entonces, profesor, o sea, perdón, Lambert, que es de quien hablo, le escribe a su profesor en París, hacía clase en la escuela de minas, y le dice, oye, ¿tú crees que habrá algún
ingeniero en minas o especialista en minas que quiera venir a hacer clase al Liceo de La Serena, que es un lugar riquísimo en minería, que el otro se quede helado, no sabía dónde estaba Chile. Y le pareció interesante científicamente venir a Chile, ¿ya? Pero además lo que te decía, yo hice todos los cálculos, cuánto valía el franco en esa época en relación al peso. Imagínate las cosas que buscar cuánto es un franco en 1841. Ya, pero digo, era el mismo sueldo que tenía en una mina en Francia. Y entonces así llegaron todos, sin duda. Yo diría los dos nombres principales, a mi juicio, son Andrés Bello y Ignacio Domeyko. Andrés Bello, que había salido de Caracas, que había habido tantos cambios en la Gran Colombia, y se peleó con Simón Bolívar, bueno, una historia muy larga. Cuando yo te digo que se moría de hambre en Londres, es que se moría de hambre, porque había tenido unos pitutos, diríamos nosotros. Y ahí conoció a Mariano Egaña, y Mariano Egaña dijo, este es nuestro hombre. Con ese nivel de educación que tenía, de una cultura muy amplia, con lo eficiente además que era, le dijo, oye, te ofrezco, y te vas a vivir a Chile, pero te ofrezco una situación estable, digamos. Entonces, bueno, llegó a Chile. Sarmiento, que es el otro muy importante en la educación, Domingo Faustino Sarmiento, venía arrancando de Argentina, del exilio también, que había sido exiliado por Rosas, un dictador. Entonces así fueron, como digo, por distintas razones. Pero ese periodo, realmente tu pregunta es muy acertada, porque efectivamente los extranjeros fueron los más importantes en fundar las profesiones, salvo leyes, donde sí los chilenos estaban formados. Pero en medicina, Sacié, que era el otro, en fin, son tanto Correa, los que sabían matemática, otros que sabían latín, otros que, etcétera. Pero y Claudio Yey, todo ese mundo de los años que va entre el 30 y el 50 de 1800, los extranjeros fueron realmente los que armaron buena parte de la educación chilena. Dicho esto, vinieron y se quedaron porque hubo una voluntad política de los gobiernos, no solamente de atraerlos, de mantenerlos, sino que de darles el poder para hacerlo. Cuestión que ninguno había tenido en su país, aunque todos estaban un poquito impresionados de que no hubiera una escuela, como decía el autor. Entonces sí, te contesto, después de esta larga respuesta, te contesto que fueron, como te digo, que detrás de cada una de las grandes obras hay algún extranjero absolutamente que aportaron enormemente al país. ¿Sí? Muy bien, señora Sol. Mire, haciendo un puente con la respuesta que usted ha dado, don Juan Carlos Pesante, junto con Laurita, también tiene una pregunta muy interesante que hacerle. Buenas tardes, doctor Augusto. Para la primera pregunta vamos a hacer referencia a su libro La historia de Chile, de historia de la educación en Chile. Una de las grandes tesis que ahí se plantean como investigación es que la educación primaria en nuestro país, en tanto como un agente alfabetizador, se encuentra asociada al tránsito de la población desde la oralidad a la escritura. Entonces, Gracias porque es mi frase favorita. Ah, mire, qué bueno. Bueno, y ese tránsito implicaría algunas modificaciones culturales, políticas. Entonces, en base a eso, Laurita plantea la pregunta. En este sentido, le agradeceríamos nos explicara cuáles fueron las consecuencias de este tránsito y cómo se hacen evidentes en la sociedad, como también cuánto duró dicho proceso. Parto por decirte que en cierto sentido dura hasta el día de hoy, porque es un proceso eterno. Pero, mira, ¿tú qué edad tienes? 11 años. 11. Ningún niño ni niña chilena podría haber hecho esa pregunta.
Y tú la haces porque eres muy capaz y porque ¿a qué edad entraste al colegio? A los 3 años, creo. Y a los 3 te deben haber enseñado las formas, estas cosas que hacen en los jardines, y después te empezaron a enseñar a leer y escribir, ¿no es cierto? Sí. Y empezaste a leer. Cuando uno empieza a leer, así como un niño tiene una evolución por la cual va aprendiendo según el desarrollo de su cerebro, no estoy haciendo una analogía biológica, digamos, sino que como es la propia vida de una persona, uno nace en la oralidad, nace en el diálogo con sus padres, con sus madres, con quien está al lado, ¿no es cierto? Y uno va aprendiendo a hablar porque escucha hablar a otros. Uno no aprende a escribir sola. No es, o sea, naturalmente quiero decir. No, se aprende. Hablar no se aprende sino en la convivencia. Lo otro es formal. Tienes que saber que una A suena como A, aquí de la junta, con la B es A, qué sé yo, ¿ya? Lo que quiero decir es la diferencia de cómo se aprende el oral. Cuando una cultura, la nuestra, en el mismo periodo que estamos hablando, debe haber sido alrededor de un... No tenemos estadísticas, es todo conjetura. Pero imaginemos que tendría un 5% de personas alfabetas. Y cuando decimos alfabeta, no creo usted que podría ser una pregunta como la tuya, o como la de Emilia, o como la de Héctor. Significaba que apenas sabían sabían perfectamente las cosas que necesitaban para sus propias vidas los niños de campo. Y eso ligándolo con lo anterior, cuando decía, ¿por qué un niño en el campo no tenía necesidad real? Eso lo que pasa cuando uno aprende a escribir y a leer, es que mientras eso se va desarrollando, incluso a una edad tan temprana como la de ustedes, pasas a entender un mundo muy grande, porque los libros, o sea, la escritura, en esa época era como nuestro internet, digamos, ¿ya? Era impreso y se movía físicamente, no como esto. Y era todo lo que... Pero cuando se empieza a leer, uno ya está más allá de solo la gente que conoce. O sea, su familia, el barrio, o los que vivían en el campo, las otras personas que a veces se gustaban en un pueblito, en fin. Sino que pasa a poder leer cosas que escribió otra gente en otra época, mucho tiempo, o en partes muy lejanas. Entonces, pasas a ser, con la oralidad a la escritura, pasas a ser una persona que pertenece a una comunidad muy pequeña, que es la que te escucha la voz. ¿Ya? ¿Me explico con eso, no? Si yo solo hablo y no hay ninguna tecnología que reproduzca mi sonido, solo me oye a la distancia de, no tengo idea, 3 metros si te pones a gritar, o 4, 5, ¿ya? Pero no vas a poder comunicarte ni con alguien en China, ni con alguien que vivía en la Grecia antigua. Entonces, la escritura te hace, para ponerlo así, ciudadana del mundo. Y eso es el paso entre la oralidad y la escritura. No es porque las culturas orales, en una mirada muy desde el mundo occidental, digamos, no tengan valores. Al revés. Nuestra valiosísima cultura mapuchera oral. Y tienen toda una manera de pensar y de expresarse preciosa, llena de poesía, etc. Pero es distinto
como digo, a esta comunicación que traspasa tu comunidad y pues empiezas a la capacidad de preguntarte a ti mismo. Y entonces tú me haces una pregunta porque de lo que lees te despierta un pensamiento. Entonces, ese es el paso de la oralidad a la escritura. El país, si ponemos, este es un tránsito muy largo, históricamente es un tránsito muy largo, pero si, por decir en Francia, hubo plena alfabetización a mediados del siglo XIX, nosotros la tuvimos mucho más tarde, porque empezó además mucho más tarde, y tuvimos educación primaria general, o sea que todos los niños que tienen entre, esa época era, no sé, 5 y 14 años, por decirlo, todos esos niños, si estaban o no en la escuela, así como yo te contestaba a ti, Aitor, que no estaban en la escuela, fue recién en el periodo de 1864, más o menos, con la última reforma de Frei, Montalva, que todos los niños de la edad iban al colegio. Pero iban 2 años, 1 año, eran muy pocos los que terminaban la primaria. Era un país muy pobre, y los niños pobres tenían muchas dificultades para llegar a la escuela. Entonces, si hay una forma de decir cuándo, en una palabra un poco técnica, que es alfabetización, porque eso no quiere ni siquiera decir que ni lean ni escriban muy bien, como ustedes. Iban poco. Pero si quieres una fecha, ponlelo en 1960. Y tuvimos educación secundaria general hace muy poco, hace 20 años. Ese es más o menos el itinerario. ¿Sí? Muchas gracias. A ti. Bien, estamos en el programa Activando la Historia con la doctora Sol Serrano. Vamos a darle el paso a don Claudio y a Aitor, que le tienen otra pregunta interesante para la doctora Sol. Bien, profesora, bueno, de la pregunta que tenemos nosotros ahora, en parte ya la tocó usted recientemente. A principios del siglo XX, digamos, hablamos del 38 al 52, ¿cierto? Del 1900, están los gobiernos radicales. Nosotros, probablemente muchos de nosotros tenemos antepasados, abuelos o alguien que fue radical, porque fue además un movimiento bien amplio en el país. Además, cerca de la zona. Además, claro. Y bueno, esa etapa que justamente hubo aparentemente gran desarrollo de industria, veníamos saliendo de un terremoto feroz del 39, ¿cierto? Que hubo que reconstruir bastante el país, se crearon, hubo que reparar o levantar de nuevo escuelas, industrias, y esos gobiernos le dieron un impulso importante, digamos, al desarrollo del país, pero también a la educación. Pedro Aguirre Cerda hizo su campaña con la frase esa, gobernar es educar. Y ahí Aitor me hizo una pregunta que yo la encontré re interesante y que se la quiere hacer a usted. ¿Creció la educación en los gobiernos radicales o simplemente fue una frase bonita? Es una frase bonita. Mira, lo importante yo creo que tuvieron los gobiernos radicales no fue tanto que expandieran la educación enormemente, más o menos siguió la tendencia que tenía. Lo importante, a mi juicio, es que en el discurso político radical, la idea de la educación como meritocracia
fue muy importante y reflejaba una cultura de personas de clase media que se habían educado en un liceo público, muchos que habían terminado la primaria y habían entrado a ser profesores, normalistas se llamaban en esa época, y los del pedagógico, que eran de la secundaria, los normalistas de la primaria. Yo diría, en dos palabras, Héctor, yo creo que los gobiernos radicales le dieron gran dignidad a la educación, más que la hayan ampliado tanto. Y además era un sistema bastante desigual. O sea, la relación entre los niños, lo que se invirtió en educación primaria y en secundaria, tomando en consideración que cuando terminaron los gobiernos radicales, el número de niños en el liceo era muy bajo, de chiquillos, digamos. Entonces, ahora, darle esa dignidad a la educación le dio también un sentido de orgullo y también como de pertenencia a la sociedad y al país a mucha gente de una forma importante. Entonces, en cierto sentido, es las dos cosas. Es una frase, cuando dice una frase bonita, es como decir, como decía Yerko, nadie promete en su tierra. Pero es más que una frase bonita si la decimos como si eso no fuera importante. Lo que le dio fue dignidad, y eso vale muchísimo para una sociedad, aunque no fuera la ampliación mayormente de la matrícula. Muchas gracias. Yerko, Emilia, por favor, aprovechando el tiempo que nos queda. Interesante No, no reflexión. te preocupes, ya, no te preocupes, ya, sigamos nomás. Ya. Muchas gracias por la Mi reflexión. vida es muy complicada. A propósito de lo mismo, mire, nosotros siempre hemos visto que en distintos momentos de la historia, en distintos países, la verdad siempre como dentro de las sociedades liberales, diría yo, voy a exagerar el concepto, quizás uno de los fetiches más importantes para poder impulsar el cambio o la mejora social está en la educación. Entonces, desde esa perspectiva, Emilia tiene una pregunta para hacerle, profesora. Queremos saber si es que los distintos... Te oigo mal. Acércate más al micrófono. ¿Ahora sí? Ahí te oigo bien. Ok. Queremos saber si los distintos sistemas educacionales desarrollados en Chile han ayudado a eliminar las diferencias sociales a lo largo de nuestra historia. La preguntita que me hiciste. Mira, ese ha sido un tema tan discutido, porque lo que sí tuvieron los gobiernos radicales fue convencernos a todos que las personas habían subido, no se me carga la palabra subir, no sé cómo se dice, pero que había movilidad social, digamos, a través de la educación. Y que la educación era un valor que se debía al mérito, ¿ya? O sea, al empuje y a la fuerza de cada uno a hacer su pega, digamos, y ustedes hacen las tareas y los profesores a enseñar, etc. Y resulta que lo que nosotros probamos en esa historia de la educación que citó Juan Carlos, es que era al revés. Si uno era de clase media, entraba al liceo. No por entrar al liceo, pasaba de ser una persona de los sectores populares a la clase media. ¿Me explico, Emilia? ¿O no? Dime de verdad. Más o menos. Sí, más o menos. Más o menos. La educación no fue, sino en casos muy, muy de a uno, pero uno que fueron famosos como la Gabriela Mistral. Tan famosos que parece que a todo el país le pasó lo mismo, pero no le pasó lo mismo. Entonces, para que tú entraras al liceo, necesitabas
El liceo era gratuito, por cierto, pero necesitaba muchas otras cosas para entrar al liceo, que no era fácil para los sectores populares, era más bien casi imposible tener. Por ejemplo, que llevaban colación. No muchos podían hacerlo. Que tenían zapatos. Los niños en los años 50 no tenían zapatos para ir a la escuela. El uniforme. Las fiestas del colegio. El traje de gimnasia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que un niño de un campesino pudiera entrar al liceo, porque además, esos niños campesinos iban a una escuela primaria que no bueno, que llegaba solo a la primaria. Ustedes están acostumbrados a tenerlo así, pero, o sea, como el de ustedes, que junto la primaria con la secundaria, no era así. Como eran tan precarias esas escuelas, lo que hacía la gente de las ciudades, que eran o comerciantes o pequeños propietarios, funcionarios, empleados, etcétera, que ponía a sus hijos en las preparatorias de los liceos. Y ahí nacieron las preparatorias, que eran mucho mejores que las escuelas primarias públicas, o sea, en fin, de muchas, para qué decir, de los sectores rurales, pero también de muchas partes de la ciudad. Entonces, ya cuando entrabas ahí, es porque ya pertenecías a un cierto sector. Eso es lo que te quiero decir. No es que porque fuiste a la primaria, lograste ir a la secundaria y eso te permitió entonces tener un mejor empleo. No llegabas al liceo si tus padres no tenían situación económica más o menos segura. Entonces, uno de los grandes problemas del país sigue siendo que la educación sigue dependiendo mucho de la calidad de la educación, de dónde naciste, de si tus padres fueron o no al colegio, etcétera, etcétera, de cuál es la cultura de tu casa, de cuál. Entonces sigue siendo con muchos segmentos. Ahora, obviamente la educación pública contribuyó a la movilidad social, pero no se caracteriza por eso. Nadie lo cree. Lo hemos probado con 1000 cifras, con los estudios, pero nadie nos cree porque todo el mundo prefiere creer que no. El liceo produjo la democratización de la sociedad. Muchas gracias. No, eso no es cierto. Gracias. Muchas gracias, profesora. Don Juan Carlos, Laurita, por favor. Gracias. Para esta segunda pregunta, la referencia es el libro del liceo. Ah, mira. Que trata sobre el liceo y presume su carácter público, casi sin necesidad de mencionarlo, se establece. Es que el liceo formó una conciencia histórica en varias generaciones que se sintieron parte de un relato histórico en esa materia, en el cual ellos mismos se sentían protagonistas, ¿cierto? Entonces, en base a eso, Laurita presenta la pregunta. ¿Cuál cree usted que ha sido el aporte de la educación privada desde su origen y qué esperaría de ella en un futuro luego de la reforma educacional de 2014? Quita los cabros esto. Mira, a ver. Siempre hubo educación privada, en el sentido, por ejemplo, de que los jesuitas tenían un colegio secundario que era, si tú lo miras desde ahora, privado respecto al Estado, que no era el Estado. Lo que pasa es que cuando se formó el sistema de educación pública, de verdad, que es cuando estábamos hablando de los Bellos, de Andrés Bello, de Sarmiento, de todo, de Manuel Montt, etc., ya fue lo que te iba a decir. El Estado tuvo que financiar
muchísimo por la pobreza de la cual hablábamos antes. Se pensó que podían ser municipales, que había sido el gran sistema. O sea, Estados Unidos era el modelo en ese sentido, de que la educación estuviera cerca de los padres, como compromiso y como financiamiento a través de los impuestos del municipio. Pero los municipios eran tan pobres que no podían mantener ninguna escuela. Entonces el Estado las terminó financiando a todas. Y ahí se va desarrollando la educación pública, y la privada siguió siendo muy chica debido a la pobreza del país. Siempre fue poca, pero fue creciendo. Yo te digo, creo que era... No hay peor para una historiadora que tener mala memoria, créanme. Nunca pasaron del 5% de la población. ¿Ya? Entonces, hay dos partes en esto. El mundo católico, con las congregaciones nuevas, digamos, y otras antiguas, empezaron a formar sus propios colegios para sus propios hijos, que fue lo que era el San Ignacio, los padres franceses, etcétera, etcétera. Te estoy hablando del siglo XIX. Y fueron las mujeres, las monjas francesas que llegaron de Francia, que empezaron a educar a las mujeres de la élite, que no habían ido nunca a la escuela. Y esa, la educación femenina secundaria, fue siempre privada hasta que se fundó el Liceo I a fines del siglo XIX. Junto a esto, el mundo católico también, esto tiene, en su inicio tiene que ver con el mundo católico, armaron grandes asociaciones de caridad, y las congregaciones comprendieron que era muy importante educar, bueno, estar en los sectores populares y estar en los sectores medios. Entonces de ahí vienen, perdón que de ejemplos santiaguinos, pero no yo no he estudiado nunca la primaria, perdón, la privada. Entonces, por decirte, los salesianos, los maristas, tantas congregaciones, y fundaciones también, como San Vicente de Paul, etc., educaban a los sectores medios, que fueron muy exitosos porque empezaban a entrar a la universidad, etc. Lo que pasó después con la educación, perdón, por ejemplo, hay algunas logias masónicas cuyo objetivo no era en sí la educación, pero que crean sociedades de educación y que tienen algunas escuelas, pero son pocas. Y ya empiezan a fundarse colegios laicos, pero que obviamente tienen que cobrarle a los niños, digamos, no tenían como ser gratis nomás. Ya. Resulta que la expansión de la educación privada era muy cara. Solo la podía pagar una élite en los sectores medios y en los sectores altos. Para los sectores populares era gratuita, pero era muy poca. O sea, la ampliación es obviamente pública. Cuando el Estado dejó en el siglo XX, empezaron a crecer el número de escuelas, hubo un punto de los años 50 más o menos, que no tenía el Estado cómo ampliar la educación y llegar a más gente. Entonces lo que empezó a hacer fue, y ahí vienen las subvenciones. Si al Estado una escuela le costaba 100 pesos, una escuela pública, a una escuela privada, generalmente les digo, en parte financiada por asociaciones de caridad de distinto tipo, le podía dar 50 y el otro 50 lo ponía alguien, ¿ya?
entonces al Estado, la expansión, le salía la mitad. Y así creció enormemente las subvenciones. Las subvenciones se cree que son de ahora. Lo que pasa es que no estaban muy organizadas. Entonces, pero fue una forma en que el Estado pudo expandir la educación primaria. Era un poco arbitraria, porque se decidía a cada año. Entonces, imagínate, la ley de presupuesto se decidía a qué colegio se subvencionaba y a cuál no, lo cual era un drama, porque no sabía si iban a sobrevivir el año siguiente. El 2014. Yo no soy especialista en eso, así como para hacerte una súper respuesta. Yo creo que sí valía la idea de la subvención particular, por lo mismo que estaba diciendo, porque era una forma que podía subir la calidad respecto y eso, sobre todo ya había escuela general, pero sobre todo subir la calidad si los padres, una es la subvención, pero lo otro es el copago. Me estás preguntando el copago, ¿no? La del 2014. Entonces, el gobierno de la presidenta Bachelet consideró que las subvenciones iban creando más diferencias con las municipales a raíz de el copago de los padres. Entonces, se volvía a generar la diferencia social. Yo creo que hay cosas que técnicamente yo no sé resolver, pero no me voy a meter en esa parte. Yo creo que si efectivamente los padres pueden colaborar con el Estado en ese sentido, en una mejor educación, creo que tendría que ser de una forma colectiva, ¿ya? Cosa que el niño que no paga no se sienta menos por no haber pagado, que no podría ser obligatoria, pero que obviamente puedes subir, invertir en más cosas, tener mejores profesores, más internet, más lo que sea. Lo que yo más creo, sin embargo, es que yo creo en el sistema mixto, ¿eh? Creo que tienen que haber privadas, particulares subvencionadas y públicas. Sin embargo, creo que lo más importante era reforzar la pública. Ahora me dice, es un desincentiva, me imagino, que si a mí el Estado me va a dar 10 y yo pongo 5, y el Estado me dice, no, yo le voy a dar esos 10 a el colegio público, entonces el otro dice, bueno, no, yo no pongo los 5, porque me sale demasiado más caro si no tengo los 10. Entonces, creo que habría que haber invertido mucho más en la educación pública y sobre todo en la niñez. Mucho más que en el tema del copago, y para qué decirle a la actividad universitaria que no la comparto. ¿No? Muchas gracias. Era muy complicada tu pregunta. Bien, pero muy estamos conversando de historia y educación con la doctora Sol Serrano, y le voy a dar el pase al profesor Sebastián Órdenes, que va a dar cierre a nuestro programa, con una pregunta, con un mensaje para los alumnos. ¿Está silenciado? Sí, ahora sí. Ya, ahora sí. Estimada maestra, bueno, agradecer nuevamente su presencia, en este caso virtual, ¿cierto? Pero que ya nosotros la hemos tenido acá en nuestro colegio, y usted conoce a nuestros chicos, usted ya conocía, por ejemplo, a Laurita, a Hitor, que han sido parte de Historia Activa, y la verdad que nosotros, nuestro objetivo con Historia Activa es motivar a los chiquillos con la historia, con la tecnología, pero y que ellos vayan investigando, ojalá generar el gustito por la historia. Entonces me gustaría que usted le pueda entregar un mensaje a nuestros estudiantes, a nuestros apoderados, para seguir en este rumbo de la investigación,
de la historia, de la importancia del pasado, etcétera. Profesora. Creo que lo más importante en la vida es tener curiosidad. Es hacerse preguntas. Y decir, quiero saber esto. O ¿por qué esto es como es? Y así uno de preguntarse va también tratando de cambiar las cosas, de cambiarse en sí mismo, de hacerlas mejor. Lo que tiene la historia, y sobre todo investigar historia, como ustedes lo están haciendo, es la mejor forma de armar el pensamiento. Es esa destreza, esa capacidad, como las 6 preguntas que me han hecho ustedes, que me han tenido ahí entre las cuerdas. Son preguntas que nacen desde la curiosidad histórica, pero que se arman intelectualmente, racionalmente, de una manera que ayuda a comprender la vida mejor. Ser historiador es muy lindo, pero es más importante ser profesor de historia. Y es más importante ser alumno de historia. La historia es una forma de pensar. La historia es una forma de mirarnos a nosotros mismos en un tiempo largo. Pensemos en nuestras propias biografías. Pensemos en la importancia que tienen los padres. Bueno, pero es que tenemos padres de tan atrás que han ido construyendo la sociedad en que vivimos. Y así la vamos entendiendo. Y es entendiendo la sociedad, insisto, donde viene la creación de cosas nuevas. Entonces, y lo digo, no estoy diciendo ninguna demagogia, en el sentido que creo que para una cultura, los profesores de historia y los alumnos de historia son importantes para toda la vida. Para toda la vida. Porque las cosas que ustedes están aprendiendo ahora, cuando ustedes se acuerdan de la edad que tenían y hacían estas preguntas, y cuando sus padres les recuerdan la pregunta que hacían, y decían, wow, chicas, que aprendí a pensar. Entonces, los profesores de historia y los historiadores estamos muy cerca, obviamente. Unos publicarán libros, otros textos, da lo mismo, somos una misma comunidad. Solo que no quiero darle a la idea de que ser historiador, aunque ojalá lo sean, pero eso es otra cosa, tiene una jerarquía mayor que ser profesor de historia. Son distintas formas de hacerlo. Y personas como yo, que no saben enseñar, y que me cuesta muchísimo, y porque da lo mismo por qué, me dediqué a la historia, pero siempre he creído que es mucho más importante la educación histórica. Entonces, bueno, a mí me impresionó mucho, y se los dije a Miguel Ángel y a Sebastián cuando estuve allá, me impresionó mucho las preguntas que entonces hubo, y ustedes me han dejado totalmente helada de lo lindo que puede ser y de la esperanza que nos da no a los más viejos, a los viejos como yo, que exista esta cantidad de entusiasmo en los más jóvenes. Porque dice, este es otro país. Que yo les decía, los niños a la edad de ustedes hace tan poco eran bastante educados con muy poca calidad. Y dicho esto, termino diciendo que al final las familias son fundamentales. Son fundamentales en el gusto de aprender. Encuentro una escena que me conmueve de verlos a ustedes con sus padres.
Y que no sean solo sus madres, pues, ¿ah? Como suele pasar. No, sus padres esta vez. Y que piensen y se entretengan juntos. Es una experiencia para ustedes, alumnos, de la cual espero que estén muy, muy agradecidos. Muy agradecidos de tener profesores como Miguel Ángel, como Sebastián, y tener padres como los que tienen. Entonces, eso es lo lindo. Construyan un mejor país del que tenemos. Y la historia les va a ayudar mucho. Eso. Muchas gracias, mi estimada maestra. Bueno, yo creo que los chiquillos hoy día ha sido un gusto para ellos también, me imagino, estar con estas respuestas de ustedes, ¿verdad? Enfatizando en lo que es la historia, siglo XIX principalmente, parte del siglo XX. Como repito, como dije anteriormente, los chicos han estado con usted presencialmente, ya la conocen, saben de usted, saben de sus investigaciones, ¿cierto? Todo lo que hicimos ese día cuando usted vino, para nosotros fue bastante entretenido y bastante... que nos llenó mucho a nosotros, porque finalmente vimos la emoción de los chiquillos de tenerla ahí, a usted entrevistarlas, algunos, ¿cierto? Emilia estuvo ahí con usted también. La recuerdo. Tomando desayuno, ¿ah? Y los chiquillos entrevistando y tomando ahí acción de lo que es historia activa dentro de lo que queremos hacer nosotros como proyecto. Así que bueno, agradecer nada más su presencia virtual con nosotros. Así que esperamos poder tenerla acá nuevamente en algún momento, ¿cierto? En La Serena, en nuestro colegio. Quiero terminar yo agradeciendo y agradeciendo a ustedes especialmente, pero al colegio como tal. Cuando me saqué el Premio Nacional, que es un momento importante, bueno, obvio, yo dije, y lo dije públicamente, pero porque lo creo y lo hice, que iba a ir a todos los colegios y liceos que me invitaran. Porque las universidades ya como que las conozco, digamos. Y fui a muchísimo, desde Aysén, no llegué a Punta Arenas, pero de Aysén a Antofagasta, yo creo. Y es primera vez que me toca con los padres. Y creo que eso es realmente una cosa, pero maravillosa, súper innovadora, tremendamente innovadora. Y así que no solamente felicito a los 3 padres acá, felicito que se pueda armar una comunidad de esta naturaleza. Los felicito muy, muy genuinamente. Y gracias. Muchas gracias, estimada profesora. Bien, así llegamos al final de nuestro segundo programa de Activando la Cultura, agradeciendo obviamente a nuestros panelistas excepcionales, ¿cierto? Como bien decía nuestra profesora, hijos y padres que aquí investigaron, ¿cierto? Para hacer sus preguntas. Quedaron algunas en el tintero, pero yo creo que el trabajo que realizaron... ¿Cuáles quedaron en el tintero? No, es que son varias ahí de la actualidad, pero yo creo que estamos... me ibas a preguntar por el 18 de octubre, por ejemplo. Puede ser, pero yo creo que se las vamos a enviar igual para que tenga fruto también su trabajo, así que se las vamos a enviar por correo, ¿ya? Así que para no desgastar tanto el tiempo también y su voluntad, profesora, nuevamente con nosotros. Así que, bien, así damos finalización a nuestro programa. El día jueves estaremos con otro Premio Nacional de Historia, ¿cierto? Del año 2020, del cual usted fue jurada también para poder otorgar ese premio. Iván Jaksic, quien va a estar con nosotros hablando sobre Andrés Bello, que es una de sus especialidades, ¿verdad? Y del siglo también XIX. Así que lo esperamos ese día jueves a las 19 horas en nuestro canal de Historia Activa. Saludar a las familias que estuvieron con nosotros hoy día de panelistas y a las familias que siempre nos ven aquí en el canal y que comentan, ¿cierto?, nuestro proyecto de Historia Activa. Al profesor Miguel Ángel por llevar a cabo también la dirección de este capítulo, y a usted, profesora, nuevamente agradecer infinitamente su disposición. Así que nos despedimos. Ha sido una linda experiencia, te la agradezco, Sebastián. Adiós a todos. Hasta pronto. Adiós, muchas gracias. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos